Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Les deseo un excelente inicio de semana, una semana un tanto movida para muchos de nosotros, de nosotras. Quienes tengan hijos sabrán a qué me refiero. Hoy regresan a clases. Veo por ahí a Arnulfo López que va en auto. Sí, justo, pues bueno, este horario de las 7 a las 9, pues justamente uno anda en el trajín como para organizar la jornada, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Vamos a retomar la exposición del día viernes. El viernes alcanzamos a comentar pues algunas definiciones o aproximaciones conceptuales sobre los partidos, el sistema de partidos. Revisamos grosso modo cómo ha sido la evolución de los partidos políticos de acuerdo a lo que plantea la teoría clásica, estas clasificaciones de Duverger, Panebianco, Sartori, sobre las distintas etapas que distinguen a el desarrollo de los partidos políticos. Nos quedamos justamente en esta parte en donde revisábamos esta clasificación propia de Giovanni Sartori, es una de las más aceptadas sobre los sistemas de partidos políticos. Esta parte la alcanzamos a comentar el día viernes y entonces vamos a iniciar ahora con la parte de la participación. Finalmente, el módulo, la asignatura, es sobre representación, participación y crisis de los partidos políticos. Ya comentábamos que, bueno, la expresión crisis a veces se utiliza un tanto a la ligera, cuando uno suele utilizar a la ligera expresiones, calificaciones, o bueno, calificativos o adjetivos, pues a veces suele vaciarse de contenido, ¿no? Cuando utilizamos una expresión, una voz para referirnos a todo, pues entonces terminamos por no referirnos a nada, ¿no? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la expresión del populismo. Ahora casi cualquier expresión política de un funcionario, de un representante popular que se acerca con su electorado es calificada como populista, y entonces cuando todo es populismo, pues resulta que nada es, nada lo es, ¿no? Son estos riesgos de dotar de contenido una voz, una expresión, sin reflexionar justamente en la precisión conceptual. Pero bueno, vamos a ver si realmente los partidos políticos, por lo menos en opinión de quienes compartimos esta aula, están o no en crisis, o qué problemáticas enfrentan los partidos políticos y sobre todo qué implicaciones tienen estas problemáticas, estos fenómenos, estas tendencias o dinámicas que en la actualidad generan, presentan los partidos políticos para la sociedad. Finalmente, el electorado, la ciudadanía, integramos la entidad protagónica de la democracia. En la ciudadanía es en donde recae el gobierno o el poder, y por lo tanto, bueno, pues los partidos políticos son medios, son instituciones que, como ya lo comentamos, pues cumplen con algunas funciones específicas, pero los protagonistas de las democracias siguen siendo evidentemente las y los ciudadanos. Bueno, vamos entonces a continuar con algunas reflexiones respecto a qué significa participar. Vamos a partir de lo básico. En este sentido, tenemos aquí una definición, digamos, de tipo lexical, una explicación, una descripción que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre qué podemos entender por participar. Bueno, pues no hace falta ser físico-matemático como para saber que participar implica tomar parte de algo, ¿no? Justamente el integrarse, el incorporarse a algo, el ser partícipe justamente de algo, de alguna actividad, de algún grupo, de alguna dinámica, etcétera, ¿no? También participar en términos lexicales o nominales, gramaticales, implica recibir una parte de algo, ¿no? O, o también a recibir el dicho de una persona, o mejor dicho, a referirse al dicho de una persona, ¿no? Por eso es que solemos utilizar esta expresión de te participo que
viernes de la próxima semana vamos a sostener una reunión con X objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta también es una expresión que implica justamente incorporar a alguien a una actividad o alguna dinámica. Bueno, también participar implica compartir, tener las mismas opiniones o ideas de otra persona, tener parte en una sociedad o negocio o ser socio de ellos y dar parte, noticiar, comunicar. Bueno, estas expresiones, como les digo, son meramente nominales, lingüísticas y a lo mejor no nos dicen mucho por estar planteadas justamente en abstracto. Pero la idea es que estas nociones en abstracto las vayamos aterrizando a un ámbito en específico de la vida social, al ámbito político, ¿no? Entonces vamos a revisar qué significa participar en términos políticos en particular. Entonces, bueno, tenemos que para ir acercándonos a este campo, a lo que significa participar en el ámbito político, tenemos también aquí algunas ideas, algunas nociones que nos comparte Mario Barrientos. Bueno, este autor nos señala que toda persona tiene la capacidad, es decir, el poder de actuar en el mundo en que vive mediante la toma de decisiones que afectarán su vida. Por lo tanto, participar es ejercer ese poder de tomar decisiones, actuar y transformar la realidad. Bueno, la parte sustantiva de esta explicación que nos ofrece Barrientos es la complementaria, ¿no? La que viene después del primer punto y seguido. Es decir, lo que se refiere propiamente a la descripción de participar. Nos dice que es este poder, esta capacidad de tomar decisiones. Aquí es donde pondría yo el énfasis, ¿no? Participar implica justamente tener injerencia en algo, el poder tomar una decisión, el poder interferir, el poder intervenir en la toma de decisiones. Ese es un aspecto crucial, ¿no? Y esta toma de decisiones, de acuerdo a esta explicación que nos ofrece Barrientos, persigue un objetivo que va más allá. No solamente participamos por convivir, no solamente participamos por interactuar, no solamente participamos por dialogar, sino que el participar implica esta toma de decisiones que persigue un objetivo que va más allá, reitero, de solamente la interacción. ¿Cuál es ese objetivo? Pues actuar para poder transformar la realidad. Es decir, que cuando hablamos de participación política, implica que estamos tomando parte, que estamos siendo partícipes de un proceso que tiene como propósito modificar la realidad, alterar el estado de cosas. Y este aspecto es medular, es crucial. La participación, reitero, no implica solamente el interactuar, no implica solamente el intercambio de información, no implica solamente el convivir, sino que busca un objetivo en específico que se refiere a tomar una decisión y a su vez esa toma de decisiones se convierte en un vehículo para la transformación de la realidad. En términos políticos, cuando participamos, podemos encontrar muchas formas de participar para transformar la realidad. La forma más básica de participar, más conocida de participar en el ámbito público, en el ámbito político, se refiere a votar. Cuando nosotros participamos, tomamos parte de un ejercicio lectivo, estamos cooperando, estamos contribuyendo a una toma de decisiones que consiste en la designación de representantes populares para que ellos a su vez tomen otro tipo de decisiones en beneficio del interés común. Y esto, de alguna manera, va a transformar la realidad. La sola toma de decisiones para designar a representantes implica una transformación de la realidad, porque implica reconfigurar el poder público de reconfigurarlo, ¿no? Porque, pues, a partir del ejercicio del voto, podemos convertir a una fuerza política que antes era minoritaria en una fuerza política mayoritaria. A partir de la participación que tenemos en las urnas, podemos alentar un relevo en la administración pública y en el ejercicio del gobierno. Por ejemplo, en el caso de México, en donde tenemos la oportunidad de votar de manera directa
por el representante o por quien, mejor dicho, por quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo, bueno, pues contribuimos justamente a cambiar el perfil en el ejercicio del gobierno. Les decía, no es lo mismo cuando elegimos a un presidente de derecha que cuando votamos a un presidente de izquierda. No es lo mismo cuando votamos a un presidente socialdemócrata que cuando votamos a un presidente que proviene de un partido confesional. Bueno, esto está vedado en el caso de México, ¿no? No tenemos partido demócratas cristianos, porque uno de los ejes torales de nuestro sistema político estriba en el principio de laicidad, en la separación iglesia-estado. Pero hay otras latitudes en donde sí hay partidos confesionales, ¿no? Entonces, bueno, cuando podemos votar directamente por quien se encarga del ejercicio del gobierno y de la administración pública, contribuimos a modificar la realidad política, ¿no? Bueno, también, evidentemente, mediante el voto popular podemos lograr transformar la representación política, porque en los órganos legislativos, en donde podemos advertir con mayor claridad justamente la representación política, pues podemos, mediante el ejercicio del derecho al voto, reconfigurar el equilibrio de fuerzas que se dan en ese espacio de representación política. Igualmente, mediante nuestro voto podemos convertir a una fuerza que antes era considerada minoritaria en mayoría. Esto lo podemos advertir a la luz de la realidad política que tenemos en la actualidad, ¿no? Morena, que es un partido que podríamos considerar no de reciente creación, evidentemente, pero sí de una data muy, muy, muy cercana, ya que encuentra su origen en el año 2014, hoy es la principal fuerza política electoral en nuestro país, y esto se advierte pues en todos los órganos de representación política del país y también en los órganos de ejercicio del poder o de ejercicio de gobierno. Vemos que hoy Morena, con los partidos aliados, gobierna, si no me equivoco, 22 o 24 estados de la República con estas elecciones que recién tuvimos este año, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que Morena se ha convertido justamente en la principal fuerza política electoral, a pesar de que tiene un origen relativamente reciente de alrededor de 6, 7 años, ¿no? Bueno, entonces, mediante el voto popular es que hemos convertido a Morena en la principal fuerza política electoral, ¿no? Entonces, bueno, hemos contribuido a modificar esta realidad política. Hasta hace no muchos años, la principal fuerza política era el Partido Revolucionario Institucional, con todo y que ya hace un par de décadas por lo menos que dejamos atrás la etapa del partido hegemónico. Pero con todo y eso, el Partido Revolucionario Institucional seguía siendo, me parece, la primera fuerza electoral en distintos espacios de representación y de ejercicio de gobierno en nuestro país. Hoy tenemos una realidad completamente distinta y eso se debe, reitero, a la participación que se ha dado en las urnas por parte de las y los ciudadanos. Bueno, también tenemos que participar en el ámbito político, implica desarrollar un sentido de pertenencia, cooperación y pertinencia. Bueno, no solamente en el ámbito político podemos advertir este sentido o cómo se desarrolla este sentido de pertenencia, de cooperación y de pertinencia. Esto lo podemos advertir también en otros ejercicios de participación en distintas esferas de la vida pública y privada, ¿no? Cuando participamos, por ejemplo, en un club social o en un club deportivo, pues estamos formando parte de una comunidad en específico, ¿no? Ahí podemos advertir este sentido de pertenencia. Cuando nos afiliamos a un gimnasio, pues ya somos miembros de ese gimnasio, somos miembros de una comunidad deportiva en específico. Cuando nos afiliamos a una liga deportiva, por ejemplo, en una liga de béisbol, de fútbol, de básquetbol, pues igualmente desarrollamos este sentido de pertenencia a un equipo, pero también un sentido de cooperación, porque no estamos hablando de un solo equipo, sino de una liga que implica la creación de distintos equipos que compiten entre sí, ¿no? Bueno, cuando hablamos también para dejar de lado, digamos, esta parte de esparcimiento y de desarrollo individual, pensemos en cuando nos afiliamos o formamos parte, nos incorporamos a una asociación
de no gubernamental, ¿no? Bueno, pues ahí igualmente estamos generando un sentido de pertenencia con la organización en cuestión y ahí podemos advertir cómo se van desarrollando estos vínculos de cooperación con los integrantes de la propia asociación y de cómo eventualmente esta asociación puede a su vez establecer otros vínculos de cooperación con otras asociaciones que comparten objetivos comunes o causas, ¿no? Así es que podemos advertir cómo se establecen sinergias entre distintas asociaciones ajenas al gobierno, no gubernamentales, con fines altruistas, con fines ambientalistas, con fines políticos. También sabemos que hay asociaciones políticas nacionales que no son propiamente partidos políticos, pero que también participan en la vida política electoral de nuestro país. Bueno, pues cuando nos sumamos a este tipo de manifestaciones, detonamos estos sentidos de pertenencia, de cooperación y de pertinencia, ¿no? Bueno, la pertinencia no siempre, pero lo ideal, lo deseable es que también se desarrolle este sentido de pertinencia, este sentido de racionalidad, ¿no? Porque pues en algunas ocasiones, esto lo comento porque en algunas ocasiones cuando participamos, sobre todo por canales no institucionalizados, no solemos desarrollar o es dable no desarrollar este sentido de pertinencia. Vemos, por ejemplo, cómo estas manifestaciones políticas que se materializan a través de marchas, de mítines, de protestas, bueno, en muchas ocasiones se encuentran un cauce más bien de tipo violento, anárquico, y ahí podemos advertir justamente que está ausente este sentido de pertinencia, ¿no? A lo mejor podemos identificar estos sentidos de cooperación y de pertenencia, nos sentimos partícipes de ese movimiento social que se materializa a través de una manifestación, de un performance, de una protesta, etcétera, pero a lo mejor el cauce que tienen estas expresiones pues no son las más pertinentes, ¿no? Vemos cómo en muchas de estas manifestaciones, de estas protestas, se observan actos de vandalismo, de violencia física, no solamente simbólica, y en algunas ocasiones hasta pueden generar cierta animadversión, cierto rechazo por parte de otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso comentaba también que lo deseable es que en los movimientos o en las expresiones en donde podemos participar y advertir estos sentidos de pertenencia y de cooperación, esté presente también el sentido de pertinencia, pero no necesariamente es así. Bueno, hablando específicamente de participación política, tenemos aquí algunas nociones o algunas ideas que nos permiten ampliar justamente la explicación o la descripción de lo que podemos entender por participación política. Estos apuntes los saqué de esta fuente, Faro Democrático. Aquí está la liga para quien desee consultar de manera directa la fuente de información. Bueno, pues ahí está. Bueno, de acuerdo a esto, tenemos que la participación política es cualquier acción realizada por un individuo, perdón, o grupo con la finalidad de incidir en una u otra medida en los asuntos públicos, algo que ya hemos señalado, ¿no? Cuando participamos en política, tenemos una pretensión ulterior, no lo hacemos únicamente para socializar, no lo hacemos únicamente para convivir, sino que perseguimos un objetivo común que va más allá de la convivencia, de la comunicación, ¿no? Bueno, ese objetivo común estriba en modificar la realidad en algún sentido. Ya decía yo, puede ser la tradicional, que es a través del voto, integrar el poder público, pero podemos encontrar otras formas de participación. Vamos a ver a continuación que hay formas institucionalizadas para participar en política, como son los mecanismos de participación justamente directa, la consulta, el plebiscito, el presupuesto participativo, etcétera. De hecho, en un momento más vamos a retomar estas figuras, pero también hay otras formas no institucionalizadas para participar en la vida pública.
cómo son estas manifestaciones, protestas, performances, expresiones culturales, etcétera, ¿no? Pero reitero, en un momento más vamos a volver sobre esto. Bueno, continuando con estas nociones de participación política, tenemos que en estas expresiones de participación política se incluyen todas aquellas actividades voluntarias ejercidas por la ciudadanía de manera individual que se pretende que influyan directa o indirectamente sobre las elecciones políticas en diversos niveles del sistema político. Bueno, aquí yo pondría énfasis justamente en las ideas sombreadas o en las expresiones sombreadas en negritas. Estamos hablando de que la participación implica el involucramiento de las personas, pero de manera voluntaria, o por lo menos eso es lo deseable, ¿no? Que la participación se dé de manera voluntaria y espontánea. En este sentido, pues a lo mejor resulta un tanto cuestionable que en los contextos democráticos se condicione o sí se condicione o se coopte la participación política, ¿no? Sin embargo, vemos que suele ser recurrente que incluso en los contextos democráticos se den este tipo de manifestaciones de una participación política inducida, ¿no? Para el caso mexicano, pues tenemos infinidad de expresiones que hemos acuñado como para referirnos a este tipo de fenómenos. Algunas de las expresiones más coloquiales se refieren, por ejemplo, a el acarreo, ¿no? Esta expresión que nos sirve para describir un fenómeno en donde se recluta a determinadas personas o a ciertos colectivos sociales para llevarlos a un espacio físico en específico y con ello participar en un evento masivo, ¿no? Estos mítines multitudinarios que podemos advertir sobre todo en la época de campañas, en la etapa de campañas, en cada proceso electoral, pues dan cuenta de esto que estoy comentando, ¿no? Vemos cómo se llenan las plazas públicas en muchas ocasiones con autobuses que provienen de distintos espacios remotos para concentrarse en ese espacio físico determinado y con ello llevar a cabo un ejercicio de participación. Pero en realidad, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas, estamos hablando de un ejercicio de participación inducida. En cuántas ocasiones no hemos visto testimonios en donde las personas manifiestan que están siendo partícipes de ese ejercicio, de ese espacio en específico, aún sin saber realmente cuál es el propósito que se persigue, ¿no? Y les digo, bueno, hemos acuñado expresiones como para referirnos a este tipo de fenómenos, como el acarreo. En algunas ocasiones, en tiempos añejos sobre todo, este acarreo se condicionaba algún apoyo inmediato en especie, ¿no? Se decía que, bueno, las personas acudían a estos mítines, a estas manifestaciones, a cambio de recibir un lunch o un pago en específico de inmediato, entre otras cuestiones. Hoy no es que hayamos ya erradicado por completo estas malas prácticas electorales que además constituyen actos irregulares que pueden ser sancionados o incluso delitos electorales. Pero me parece, sin afán de ser ingenuo, que sí hemos reducido su recurrencia, ¿no? No hemos logrado erradicarlas por completo, pero me parece que sí han dejado de ser sistemáticas. Bueno, otra idea que me parece importante destacar de este apunte se refiere a esta pretensión de que se influya directa o indirectamente sobre las elecciones públicas. Bueno, esto me parece importante porque hay ocasiones en donde la participación en efecto tiene una consecuencia directa. Cuando participamos mediante la convocatoria a urnas, la consecuencia directa es que contribuimos a la integración del poder público. Pero cuando participamos mediante formas indirectas, eventualmente podemos lograr una transformación de la realidad política,
aun cuando el camino, reitero, no sea de manera directa. Pensemos en ejercicios, por ejemplo, de mecanismos, incluso institucionalizados de participación política. Pensemos en el caso de la iniciativa popular, de la iniciativa ciudadana. En este caso, estamos hablando de una figura de participación política que se institucionaliza, que incluso se regula en instrumentos de derecho positivo. Por ejemplo, en el caso mexicano, tenemos que se han llevado a cabo modificaciones a la ley orgánica del Congreso para permitir el desarrollo, el ejercicio de esta figura en específico. Bueno, la iniciativa ciudadana consiste en la posibilidad de que las y los ciudadanos podamos presentar modificaciones o propuestas de modificación a las leyes existentes, o bien para crear una ley que no forma parte del corpus juris, ¿no? Entonces, las y los ciudadanos tenemos justamente esta posibilidad de interferir en el proceso, de tener injerencia en el proceso de deliberación legislativa, con el propósito de lograr una modificación al marco regulatorio, ya sea imprimiendo algún ajuste de tuercas a las leyes ya existentes o incorporando una ley nueva. En ese caso, estamos hablando de un mecanismo de participación ciudadana que nos permite tener o eventualmente nos podría tener, nos permitiría tener una injerencia indirecta. El hecho de que presentemos iniciativas a través de esta figura no impone una obligación al órgano legislativo de que se lleve a cabo la legislación, la reforma legislativa correspondiente, ¿no? Pero eventualmente el legislador puede tomar en consideración este ejercicio para llevar a cabo la modificación al marco regulatorio, ¿no? Lo que quiero decir es que la iniciativa legislativa, bueno, la iniciativa ciudadana no está condicionada a que se materialice, porque evidentemente quienes toman las decisiones para reformar una ley o para reformar el marco regulatorio son los órganos legislativos que están integrados mediante el voto popular, es decir, quienes representan la voluntad popular. Por lo tanto, bueno, pues estas iniciativas ciudadanas, por muy loables que sean, no necesariamente están condicionadas a materializarse, pero por supuesto que de forma indirecta pueden influir en la toma de decisiones legislativas y con ello modificar el marco regulatorio, el marco legal, ¿no? Otra forma de incidencia, digamos, indirecta, se refiere justamente a estas manifestaciones populares o las propuestas, que no necesariamente son formas institucionalizadas de participación. Ha habido muchos casos en donde se ha buscado regular las marchas, regular las protestas, y nunca se ha logrado este objetivo. A mí me parece que en buena medida esto se explica porque el hecho de institucionalizar la protesta, pues a lo mejor implica un poco ir en contra de la naturaleza misma de la expresión. Es decir, si estamos hablando de una manifestación que constituye una protesta, pues bueno, si se institucionaliza, pues a lo mejor ya no va a ser vista como una protesta en toda la extensión de la expresión, ¿no? Pensemos en lo que significaría, por ejemplo, el hecho de que se abriera una vialidad de manera exprofesa y exclusiva para que por ahí marcharan las protestas públicas. Bueno, pues en este caso a lo mejor las protestas, a lo mejor las marchas van a seguir teniendo un significado simbólico, pero ya no van a tener el mismo poder de injerencia en la toma de decisiones, porque no es lo mismo que una manifestación multitudinaria te cierre una de las principales vías de comunicación de la ciudad o del país, en comparación cuando esta manifestación multitudinaria marcha por un espacio exclusivamente diseñado para ello. Bueno, pues ya no va a haber la misma presión política para interferir, para tener injerencia en la toma de decisiones. De hecho, puede ser que pues ya este tipo de manifestaciones queden, digamos, desactivadas en términos de presión política. Reitero, van a seguir teniendo el mismo valor simbólico, pero ya no van a tener esta capacidad de
de injerencia política, de presión, ¿no? Contrario a lo que sucede en la actualidad. O sea, no es lo mismo que te bloqueen el periférico en aras de plantear una demanda para llamar la atención sobre esa demanda y encontrar una consecuencia. Ojo, no estoy planteando que sea el mejor camino a seguir, pero en muchas ocasiones así es como ha funcionado y es como se ha logrado empoderar los movimientos sociales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí estamos ante un ejemplo de cómo una manifestación radical logró inscribir en la agenda pública el tema del indigenismo en México, ¿no? Porque hasta antes del movimiento zapatista, lo cierto es que el tema del indigenismo ocupaba un lugar completamente secundario. Entonces, cuando estalló el movimiento zapatista en el año de 1994, se logró incluir en la agenda pública justamente el tema de los derechos indígenas. Y si ustedes ven justamente todo el desarrollo jurisprudencial, todo el desarrollo teórico, todo el desarrollo social en términos o sobre el tema de los pueblos, comunidades y personas indígenas, ha tenido un auge considerable justamente de la década de los 90, en particular a partir del estallamiento del movimiento zapatista a la fecha, que no podemos advertir hasta antes de 1994, ¿no? Antes el tema del indigenismo prácticamente estaba borrado de la agenda pública. Entonces tenemos ahí un ejemplo justo de cómo la protesta, en este caso incluso de manera armada, de manera violenta, irrumpió en el status quo para incorporar un tema en específico. Claro, el movimiento zapatista, casi desde los pocos meses de haber surgido, se institucionalizó y comenzó a desarrollarse por la vía institucional. Hoy lo que tenemos es un movimiento zapatista de liberación nacional que ha venido conduciéndose por la vía institucional. Tan es así que hasta que, bueno, en la experiencia de las elecciones federales del 2018, perdón, se buscó impulsar una candidatura indígena montada en la base del apoyo social del movimiento zapatista. Ustedes recordarán la experiencia de Marichuy, ¿no? Entonces vemos como un movimiento de protesta violento que surgió por la vía armada se ha modificado para institucionalizarse y ha continuado por la vía institucional. Pero vemos que ese movimiento insurrecto logró inscribir en la agenda pública un tema en específico y ha venido desarrollándolo a lo largo de las últimas décadas. Tampoco quiero atribuir por completo este reconocimiento, este mérito a el movimiento zapatista de liberación nacional sobre el tema de indigenismo, la multiculturalidad, etcétera. Pero creo que sí resultó crucial la aparición del movimiento zapatista para inscribir con mayor fuerza el tema de los derechos indígenas en la agenda pública, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que estoy comentando, cómo eventualmente la participación política por vías no institucionales puede tener un efecto indirecto en el status quo, en la realidad política existente. Bueno, continuando con estas nociones que nos ofrece el Faro Democrático, tenemos que la participación política puede darse de manera individual o colectiva y es muy relevante para el funcionamiento de un sistema político. Bueno, ya lo comentaba yo desde el viernes pasado, en muchas ocasiones solemos considerar esta noción romántica de que lo que yo haga en lo individual no tiene realmente ningún significado, no va a lograr un cambio significativo en la realidad física, en la realidad política, pero en algunas ocasiones me parece que este es un pensamiento un tanto derrotista, ¿no? Yo considero que sí, en muchas ocasiones esta idea tan trillada, este lugar común de que el cambio está en uno mismo, puede realmente tener un cambio significativo en la realidad política, ¿no? Y pensemos en cómo el uso, o mejor dicho, las dinámicas que se generan a partir justamente del cambio individual pueden generar pues un cambio de mayor calado en términos sociales o comunitarios. Pensemos, por ejemplo, en estos comparativos contextuales que podemos advertir en el caso de los Estados Unidos y del caso mexicano. En el caso de los Estados Unidos sabemos que
con todo y que también se enfrentan graves problemas de corrupción, en el día a día suele ser más difícil que se presenten estos fenómenos sistemáticos de violación al marco regulativo en comparación con como ocurre en el caso de México. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las infracciones de tránsito. En el caso de Estados Unidos, las infracciones de tránsito son sumamente inquisitivas, sumamente infranqueables. En el caso mexicano, pues sabemos que en muchas ocasiones estas pues no cumplen con su función de servir justamente como para encauzar el comportamiento de la ciudadanía, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos sabemos que de hecho, tenemos muchos ejemplos de cómo incluso figuras reputadas, figuras políticas del ámbito de la farándula, grandes estrellas de Hollywood, han sido remitidas por haber cometido alguna infracción de tránsito consistente, por ejemplo, en manejar bajo la influencia del alcohol, ¿no? Entonces, tenemos que la reglamentación de tránsito en Estados Unidos es casi infranqueable en muchos estados, en comparación con cómo ocurre, reitero, en el caso mexicano. Sin embargo, vemos que muchos mexicanos y en general muchos latinos, cuando van a Estados Unidos o a Canadá, en donde existe este estado de cosas, en donde existe esta cultura de la legalidad, se comportan de una manera distinta, ¿no? El comportamiento individual se puede advertir, reitero, incluso en cuestiones tan cotidianas como el hecho de que en el transporte público en estas naciones de la Unión Americana, en estas naciones de América del Norte, vemos que nuestros connacionales y nuestros hermanos de América Latina no suben los pies a los asientos en el transporte público como sí ocurre en sus lugares de origen, ¿no? Y esto es porque vemos que el contexto de alguna manera constriñe el comportamiento, ¿no? Entonces vemos que el comportamiento individual eventualmente puede generar la diferencia y que el comportamiento también está constreñido a el aspecto contextual, como lo comento, ¿no? Si sabemos que nos vamos a hacer acreedores a una sanción por trastocar la ley, bueno, pues lo más probable es que evitemos caer en esa conducta infractora. En el caso mexicano, para poner un caso de éxito o un par de casos de éxito, y que nos demos cuenta de que tampoco estamos, de que sí podemos avanzar en la construcción de una cultura de la legalidad. Podemos citar el caso de los alcoholímetros y el caso de las verificaciones, esto en el caso, bueno, en el contexto de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Durante mucho tiempo, las infracciones, bueno, los operativos los operativos de alcoholímetro eran prácticamente infranqueables y de hecho de alguna forma lo siguen siendo, ¿no? Igualmente hemos visto muchos casos, incluso de gente reputada, hemos visto casos de senadores, de diputados, de representantes de la nación que han sido remitidos al famoso torito por haber tomado su auto bajo los efectos o bajo la influencia del alcohol. Entonces estamos ante un sistema que cumple con su función principal, que es la de identificar a conductores con la influencia del autor para evitar accidentes, ¿no? Entonces, no importa si eres diputado, si eres senador, no importa si eres un cantante del grupo más popular, no importa si eres el conductor de televisión más reconocido en nuestro país. Si cometiste esa infracción, bueno, vas a hacerte acreedor a la misma sanción que todas las demás personas, ¿no? Y en el caso de las verificaciones vehiculares ocurría exactamente lo mismo. Aquí creo que ya se ha flexibilizado un poco más la forma de operación, pero durante mucho tiempo no había forma de que obtuvieras la verificación vehicular más que presentando tu vehículo en las mejores condiciones, ¿no? Ahora, reitero, a lo mejor se ha flexibilizado un poco más este sistema, igual se ha visto contaminado por esta cultura de la ilegalidad, pero durante un tiempo, reitero, no había forma de que no obtuvieras el holograma de verificación, sino era presentando tu vehículo en las mejores condiciones. Entonces, bueno, tenemos experiencias de éxito de cultura de la legalidad en nuestro país. El asunto es que pues tenemos que ampliar esas experiencias de éxito, ¿no? Y bueno, les decía que es todo esto para señalar esta idea de que el cambio individual y el cambio que parte de la colectividad en espacios muy centrales, muy enfocados, pues puede tener efectos mucho más, de dimensiones mucho más amplias, ¿no? Entonces, bueno, pues reitero que
quizás sin caer en la ingenuidad, tendríamos que considerar esta premisa de que el cambio que hagamos en lo individual puede tener un impacto significativo en términos comunitarios. Bueno, las últimas dos nociones se refieren a reconocer la participación o que la participación puede tener un impacto sobre los propios individuos que se involucran en la actividad política y también afectar a la comunidad a partir de la influencia que dicha participación puede tener en las decisiones y políticas públicas del sistema político, ¿no? Bueno, esto guarda relación justamente con lo que estoy comentando. Cuando yo me involucro, cuando yo participo, no solamente puedo obtener un beneficio individual, sino que eventualmente puedo contribuir a que obtengamos un beneficio comunitario, un beneficio para la colectividad a la cual pertenezco. Y la última noción se refiere a que participar incluye tanto las conductas más convencionales y demandadas por el sistema político, como es el voto, hasta aquellas acciones no convencionales que incluyen actividades como o que podrían ser consideradas como ilegales o violentas. No me detengo demasiado en esto porque ya he expuesto algunos ejemplos vívidos sobre cómo eventualmente la participación puede conducirse, puede canalizarse por vías no institucionalizadas que incluso pueden considerarse hasta ilegales, ¿no? Estas guerrillas, las protestas violentas, las pintas, las consignas o el vandalismo son expresiones de esto que estoy comentando. Bueno, tenemos distintas formas de participación política. Algunas ya las hemos comentado a la luz de esta lámina previa. Vemos que hay formas de participar institucionalizadas, formas no institucionalizadas, y ahora vamos a ir identificando algunos mecanismos, algunos medios, algunas manifestaciones particulares respecto a cómo podemos participar en estas formas institucionalizadas y no institucionalizadas. Bueno, en el caso de las expresiones o de las vías institucionalizadas de participación política, la más clara, la más cercana, con la que estamos más familiarizados quizás la mayoría de las personas, son justamente estas que se refieren a los procesos electorales, es decir, al ejercicio del voto. Entonces tenemos estas dimensiones o esta dimensión de lo electoral, pues nos permite ejercer el derecho al voto para integrar el poder público, como ya lo hemos comentado. También podemos participar en la etapa de campañas electorales, no solamente tomando parte o partido, en este caso, de alguna de las opciones políticas en específico, ¿no? Es decir, en el contexto de las campañas electorales, si nosotros nos sentimos tan identificados con una propuesta, con un partido, con un candidato, puede ser el caso que nos sumemos a los esfuerzos de campaña de ese candidato o de ese partido en cuestión, ¿no? Entonces, a lo mejor nos convertimos en militantes de ocasión, en militantes efímeros por un periodo determinado, con el propósito último de lograr que ese candidato, que ese partido político obtenga el mayor número de votos para que desde esa posición pues tome las decisiones que consideramos que a nosotros nos benefician. Claro, también está la otra cara de la moneda, que se refiere a los militantes de larga data que pues pertenecen a un partido político y que en tal medida pues de alguna manera están casi como que obligados, comprometidos de manera voluntaria evidentemente a lograr que estos candidatos postulados por el propio partido ganen las elecciones, ¿no? Bueno, entonces nos podemos involucrar, podemos participar en el ámbito electoral, no solamente votando, sino también como militantes de partidos políticos, ya sea estos de manera institucional, es decir, siendo partícipes, contando con una credencial, con una acreditación del partido político en cuestión, o bien sumándonos simplemente en el contexto de las campañas electorales, ¿no? Hay muchas ocasiones en donde en el contexto de las campañas electorales, a veces quizás sin reflexionarlo demasiado, nos convertimos en elementos o en medios del proselitismo político, ¿no? Cuando difundimos algún posteo, cuando reposteamos, retuiteamos, cuando establecemos una conversación
grupos de WhatsApp, etcétera, pues a lo mejor terminamos haciendo proselitismo político en favor o en contra de alguna opción política en específico, ¿no? Bueno, pues al final de cuentas, este tipo de manifestaciones tan cotidianas son formas de participación política porque estamos tratando de modificar la realidad a partir de la manifestación de nuestras ideas, de nuestras posturas, con el propósito, en algunas ocasiones, les digo, a lo mejor no tan consciente, de persuadir a otras personas, a nuestros interlocutores, de que la mejor opción política es tal o cual y que la peor opción política es tal o cual, ¿no? Entonces, podemos participar, reitero, en la vida política haciendo proselitismo, en muchas ocasiones a lo mejor ni siquiera estando plenamente consciente de ello. Bueno, también evidentemente podemos participar asistiendo a los mítines, a las reuniones y también haciendo estos ejercicios de autorreflexión a partir de la información que recibimos. En algunas ocasiones nos saturamos de la información que recibimos en los contextos de las campañas electorales, pero a lo mejor esto tiene que ver también con una precaria cultura ciudadana. Me parece que tendríamos que estar atentos y tener herramientas para poder clasificar, discernir todo el cúmulo de información que nos llega para nosotros poder formarnos un juicio propio, para finalmente emitir nuestro voto de manera pensada, de manera razonada, a la luz de un procesamiento de todo eso, de todo ese cúmulo de información que nos llegó durante la etapa de campañas, ¿no? Pero reitero, esto a lo mejor tiene que ver más con procesos de formación ciudadana que nos permitan justamente discriminar la información en áreas de realizar un ejercicio de raciocinio que nos conduzca finalmente a definir nuestro voto en determinado sentido. Pero justamente ante esta ausencia de cultura política, ante este déficit de educación ciudadana, a veces lo que ocurre es que ante este cúmulo tan abrumador de información, lo que hacemos es terminar por apartarnos, terminar por rechazar todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? Nos consideramos ya hartos de toda esa información y mejor preferimos dejarla de lado y pensar en cualquier otra cosa menos en las cuestiones políticas. Y esto es lo que explica en muchas ocasiones justo el alejamiento de la ciudadanía en las cuestiones públicas, en las cuestiones políticas, ¿no? Creemos que la política implica en muchas ocasiones corrupción, que la política solamente es desarrollada por determinados agentes ajenos a nosotros y no nos damos cuenta justo de que en la política podemos participar todas y todos de distintas formas, ¿no? Pero reitero, a lo mejor esto encuentra su explicación en este déficit de cultura política ciudadana y en esta precaria cultura política que tenemos en la actualidad. Bueno, tenemos también que podemos participar en la campaña apoyando un partido o candidato, algo que va de la mano con lo que ya he comentado, contribuir a las campañas electorales con recursos económicos. Bueno, sabemos que en sistemas político-electorales como el caso mexicano, lo que priva es el financiamiento público por encima del privado, pero no es que esté absolutamente prohibida la posibilidad de que hagamos donativos a las campañas de los partidos políticos, aunque la regulación en materia de fiscalización y de financiamiento establece ciertos límites para las aportaciones que pueden hacer los particulares, ¿no? Y también hay ciertos entes prohibidos, ciertos entes que están, que tienen una limitante tajante o una prohibición tajante para financiar campañas de los partidos políticos. Bueno, tenemos también que podemos participar en este terreno de lo electoral, persuadiendo a otras personas para orientar su voto. Bueno, ya puse un ejemplo muy común de cómo eventualmente en estas conversaciones a través de Facebook, a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, eventualmente podemos terminar por hacer proselitismo político y en este sentido tratar de influenciar las preferencias electorales de nuestros interlocutores, ¿no? No sé si a ustedes les haya pasado, justamente para continuar con estos ejemplos tan cotidianos, que a veces alguien hace un comentario en estos chats familiares de WhatsApp sobre un partido, un candidato en cuestión, y a partir de ahí se genera toda una dinámica que a veces hasta genera pues cierta polarización, cierto encono al interior de los propios grupos familiares o de amigos, ¿no? Bueno, pues ahí podemos advertir como de manera incluso cotidiana, en espacios que a lo mejor pudiésemos considerar ajenos a las dinámicas políticas electorales,
finalmente terminan siendo influenciadas por contenidos y por mensajes de este corte, de esta naturaleza. Bueno, y también podemos participar en el ámbito político electoral postulándonos a cargos de elección popular. Bueno, esta forma de participar se refiere a la dimensión del derecho al voto de tipo pasivo, ¿no? Sabemos que el voto encuentra dos dimensiones o se distingue por dos dimensiones o dos características, la que se refiere al voto activo y la que se refiere al voto pasivo. El voto activo es esta dimensión en donde tenemos la posibilidad de integrar un electorado que define los cargos de elección popular mediante nuestra concurrencia a las urnas. Y la dimensión del voto pasivo se refiere a esta posibilidad de que nosotros mismos, de manera individual, nos postulemos a cargos de elección popular y que sean los demás integrantes de la comunidad política quienes finalmente decidan si nos favorecen con el voto para representar sus intereses en las esferas de toma de decisión, ¿no? Bueno, tradicionalmente, esta dimensión del voto pasivo era una prerrogativa que asistía a los partidos políticos. Estamos hablando de que durante buena parte del desarrollo histórico de nuestro sistema político y electoral, los partidos políticos ostentaban el monopolio de las candidaturas. Prácticamente desde los años 30 del siglo XX hasta el año 2014 del siglo que corre, la figura de las candidaturas independientes estuvo vedada en nuestro sistema político electoral, pero a partir de la reforma del año 2014 se reguló esta figura de las candidaturas independientes, que de hecho se reincorporó a nuestro sistema político electoral con la reforma del año 2012 del artículo, los artículos 34, 35 y 36 constitucionales, ¿no? Bueno, esta figura de las candidaturas independientes de alguna manera amplió justamente el espectro de participación ciudadana, porque ahora tenemos justamente esta alternativa de postularnos a cargos de elección popular sin pasar por la aduana, sin pasar por el tamiz de los partidos políticos. Entonces, la figura de las candidaturas independientes es una figura institucionalizada que nos permite participar en la vida política, reitero, sin pasar por la aduana de los partidos políticos. A lo mejor esta figura de las candidaturas independientes está llamada a ser revisada de manera minuciosa porque las reglas que nos dimos en la reforma electoral del año 2014 a lo mejor ya no están funcionando del todo como para garantizar condiciones de efectividad a esta figura de las candidaturas independientes, porque salvo su mejor opinión, me parece que lo que refleja la experiencia es que entre mayor sea el cargo de representación popular, las posibilidades de éxito de las candidaturas independientes se reducen. Es decir, que hoy por hoy lo que vemos es que las mayores posibilidades de éxito de las candidaturas independientes se pueden observar en el caso de las elecciones municipales, porque ya ni siquiera tanto en el caso de las diputaciones locales. Y en la medida, reitero, en que el cargo de representación política sea más amplio, las posibilidades de que una candidatura independiente resulta exitosa, se ven reducidas, ¿no? De tal suerte que, pues pensar con las condiciones de regulación con las cuales contamos en la actualidad, que un candidato para la presidencia de la República obtenga este cargo por voto popular, pues me parecen muy limitados. Si ya vimos experiencias como la del 2018 con el Bronco, con Margarita Zavala, que se postularon por la vía independiente y que en realidad obtuvieron votos muy menores. De hecho, pues sabemos también que en el caso de Jaime Rodríguez Calderón, pues incluso está presentando algunas, está sujeto a un proceso judicial por violentar la normativa electoral y también por algunas otras cuestiones relacionadas con el ejercicio del cargo de la gubernatura de Nuevo León. Pero bueno, todo esto para señalar que las candidaturas independientes constituyen una figura que empodera a la ciudadanía, que permite ampliar el espectro de participación y por lo tanto de interferencia, de injerencia en la integración de la realidad política, pero que con las características, con la regulación actual, pues a lo mejor limita justamente las posibilidades de éxito de la figura misma. Ahora,
Tenemos algunas otras formas de participación que se refieren a aquellas relacionadas con el contacto con instituciones y autoridades. En este caso estamos hablando de formas de participar que estriban, por ejemplo, en el envío de cartas, de misivas o de mensajes de apoyo a protestas, a autoridades e instituciones. Bueno, históricamente sabemos que se han presentado estos mecanismos, se han llevado a la práctica mecanismos que consisten en plantear una demanda, demanda me refiero a una solicitud, a plantear una problemática en específica con el objeto, por supuesto, de obtener una resolución o una solución a la misma, a una autoridad o alguna entidad pública en específico, ¿no? Estos ejercicios de recolección de firmas, de apoyo ciudadano justo para plantear esa problemática, no en términos individuales, sino colectivos, pues es una práctica que data de varios años. En la actualidad, estas demandas que se dirigen de manera escrita a las autoridades o a las instituciones, también se han ampliado los mecanismos o las formas de hacerlos llegar a partir del desarrollo tecnológico, porque hoy por hoy quizás tenga más fuerza un tweet o un mensaje en Facebook que se puede volver viral en comparación con un escrito que se hace llegar de manera directa a la oficialía de partes de alguna institución o al buzón ciudadano de alguna institución en específico, ¿no? Pensemos justamente en estos casos en donde se ha denunciado alguna conducta reprochable sobre un servidor público, esto se vuelve viral y se atiende o se puede advertir una réplica de parte de la autoridad correspondiente con mucha mayor expeditez en comparación con cuando se canaliza por una vía tradicional, ¿no? Pensemos en estas denuncias que se han hecho por casos de corrupción contra policías que buscan extorsionar a las y los ciudadanos. Pensemos en muchos de estos ejemplos, experiencias de los ladies y las lords que buscan llevar a cabo algún ejercicio de influyentismo, ¿no? De influyentismo, que buscan obtener algún beneficio por la posición, el cargo que ostentan, y bueno, pues en la medida en que se viralizan estas noticias, estos videos, estas fotografías, pues se les impone un dique, ¿no? Se denuncian y como todos lo sabemos, en muchas ocasiones ha habido unas réplicas interesantes por parte de la autoridad. Muchas ocasiones se cesa a los servidores en cuestión, se les inician procedimientos administrativos, etcétera, ¿no? Ha habido ocasiones incluso en que funcionarios de muy alto rango, justamente por la viralidad de estas noticias sobre conductas que resultan reprochables, han sido separados del cargo, ¿no? Bueno, otras formas de participación por la vía institucional se refieren a solicitar entrevistas con autoridades para tratar problemas comunes o personales, es decir, solicitar audiencias. Esto también es una práctica muy común desde hace mucho tiempo, que a lo mejor también ha adquirido mayor impulso con el uso de las redes sociales, porque esto facilita también la comunicación. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si bien desde hace mucho tiempo se tenía audiencias con las partes involucradas en un conflicto que llegaba a la instancia de competencia del Tribunal Electoral, pues bueno, a partir de las nuevas tecnologías se ha logrado llevar a cabo audiencias con las partes involucradas en una problemática jurídica concreta de manera remota, ¿no? Esto sin detrimento, por supuesto, de las diligencias que se llevan de manera presencial. Pensemos también en estos otros acercamientos que se han llevado a cabo con otras autoridades de distinta naturaleza, de distinto rango, a partir de estas herramientas como la que estamos ocupando ahora, del Meeting, del Zoom, de Google Meet, etcétera, ¿no? Bueno, pues podemos llevar a cabo estas entrevistas, estos ejercicios deliberativos, estos ejercicios de discusión a partir del uso de las nuevas tecnologías. En muchas ocasiones se han llevado a cabo pues estas audiencias o estas entrevistas con autoridades de primer nivel con el objeto de llegar a una solución respecto a una problemática concreta que se le ha planteado a esa autoridad, a ese personaje, a esa figura pública, por parte de una colectividad en específico. Bueno, tenemos también como forma de participar este mecanismo tradicional también que se refiere a firmar peticiones colectivas a las autoridades, que bueno, pues a lo mejor ahora ya no tiene la misma
el mismo impacto a la luz de todo esto que estoy planteando, sobre todo de las opciones, de las ventajas que nos ofrecen los medios electrónicos o los medios digitales, pero bueno, siguen estando presentes estas peticiones escritas que se suelen canalizar a las autoridades de distinta naturaleza. Tenemos también estas otras formas de participar que se relacionan con la creación de opinión. En este sentido, podemos participar informándonos sobre la política a través de los medios de comunicación. Evidentemente, cuando participamos mediante el voto, justamente esta información que nos llega no solamente por parte de los actores políticos, sino también esta información que nos llega, digamos, digerida y procesada por parte de los medios de comunicación, pues eventualmente también nos pueden ayudar a definir el sentido de nuestros votos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, estos casos en donde un medio de comunicación da a conocer una noticia en donde se expone una conducta que resulta reprochable o deleznable sobre un actor político en específico, un candidato o una candidata. Bueno, este mensaje no nos llega por la vía de un actor político, sino por la vía de un medio de comunicación, pero eventualmente, por supuesto, también puede servirnos como un parámetro para orientar el sentido del voto. Si vemos que esa noticia expone a el personaje en cuestión como un personaje corrupto, como un personaje violento, como un personaje irresponsable, etcétera, pues a lo mejor ese contenido con carácter noticioso termina por influirnos para tomar una decisión de tipo política, es decir, la definición del sentido de nuestro voto. Otro apunte en este mismo sentido se refiere a debatir cuestiones políticas con amigos, familiares, compañeros de trabajo, es decir, a participar en ejercicios de deliberación, no en estos grandes círculos de deliberación que tienen un gran escaparate, es decir, no es indispensable que logremos participar en la vida política y con ello influir en la transformación de la realidad únicamente participando en estos foros de parlamento abierto, en espacios de discusión académica especializada, etcétera, sino que incluso en los ámbitos más cotidianos podemos igualmente participar y con ello generar un cambio, como les decía, estos espacios de los grupos familiares de WhatsApp, en estos espacios de discusión en el contexto laboral, en el contexto familiar, pues eventualmente puede tener alguna injerencia igualmente en nuestros interlocutores que termine por modificar la realidad física. También este tipo de expresiones incluyen el dirigir alguna carta a algún medio de comunicación o expresar opiniones en las redes sociales. De hecho, este último apunte me parece crucial porque hoy en día las redes sociales nos plantean un escenario, o mejor dicho, una plataforma cuyos alcances para la participación política resultan inimaginables. Y ya hay algunas experiencias que dan cuenta de cómo las redes sociales pueden contribuir de manera sumamente importante, quizás hasta podríamos considerar que de manera crucial para lograr la modificación de una realidad política. Y les decía, estas experiencias se refieren, por ejemplo, a estos casos de la primavera árabe que pudimos advertir en Túnez, en Egipto, etcétera, hacia principios de la segunda década del nuevo milenio, ¿no? Es decir, entre el año 2011 y el año 2014, ¿no? Vemos que en estas revoluciones, sobre todo en la revolución egipcia, las redes sociales jugaron un papel sumamente importante para alentar la movilización política de las grandes masas en Egipto, ¿no? Hay quienes consideran que las redes sociales se convirtieron en un actor protagónico, pero en realidad, bueno, hay que considerar que finalmente las redes sociales constituyen medios de comunicación. Por lo tanto, bueno, eventualmente pueden sí ser considerados actores en sí mismos,
pero me parece que los medios de comunicación considerados como actores en sí mismos solamente aplica para los medios tradicionales como la radio y la televisión o la prensa, porque en estos casos estamos hablando de que se plantean líneas editoriales para cada uno de estos medios, ¿no? En el caso de las redes sociales, pues no hay una línea editorial, cada persona puede difundir la información sobre determinado evento, sobre determinada circunstancia, a partir de su propia subjetividad. Por lo tanto, pues no hay una línea editorial en específico en comparación como sí ocurre con el caso de los medios tradicionales. Entonces, bueno, en los medios tradicionales a lo mejor sí podríamos hablar de los medios de comunicación erigidos como actores en sí mismos. De hecho, hay esquemas como los de Gianpietro Masoleni, en donde se considera justamente a los medios de comunicación como actores en sí mismos de parte de un proceso de comunicación política. Y esto también lo advertíamos en planteamientos como el de Edmund Burke, a quien se le atribuye esta expresión de entender a los medios como el cuarto poder, justamente porque los medios de comunicación pueden eventualmente tener una injerencia en el ámbito público a partir de los propios intereses de los medios de comunicación tradicionales. Bueno, esto se relaciona también con la forma en que se construyen las noticias sobre los eventos que ocurren en la realidad física, pero bueno, esto es tema de otra discusión. El caso es que en los medios tradicionales a lo mejor sí pudiéramos considerar que estos representan en sí mismos actores de los procesos de comunicación política, pero en el caso de los medios digitales, de redes sociales, internet, pues a lo mejor entender a las redes sociales e internet como actores en sí mismos, pues no se actualiza, ¿no? Por la propia naturaleza de los medios de comunicación. Entonces, todo esto para señalar que en el caso de la primavera árabe, las redes sociales e internet constituyeron más bien un medio sumamente importante para alentar la participación política de la ciudadanía, y esta participación que fluyó, reitero, en buena medida a través de la convocatoria que se hacía a través de las redes sociales e internet, logró transformar una realidad política determinada. Y esta realidad política pues no es, o esta transformación en la realidad política no es cosa menor, porque se logró ni más ni menos que el derrocamiento de un régimen, el de Hosni Mubarak, que se había instalado en el poder y que permaneció durante casi 30 años, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo esta experiencia nos habla de que las redes sociales e internet alentaron y sirvieron de canal para la movilización política, una movilización que logró la transformación de una realidad, de un régimen político, ni más ni menos, de autoritario a democrático. Y bueno, tenemos también que la participación política también se puede canalizar a través de movilización de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, a través de manifestaciones autorizadas, ya lo habíamos comentado, estas marchas, estos mítines, estas protestas, que, bueno, pues si estamos hablando de protestas no violentas, pues se conducen por el cauce de la legalidad, ¿no? Pero también lo cierto es que hoy en día se han presentado otras formas de protesta o de manifestación política que no se inscriben en estas formas tradicionales. Por ejemplo, ha habido ocasiones en que la protesta o la participación política se conduce a través de expresiones artísticas, ¿no? Entonces, hoy en día es muy común que se organicen, por ejemplo, conciertos o performance, presentaciones, obras de teatro, obras de baile, obras de danza, obras teatrales, que tengan como propósito justamente influir en la opinión pública mediante expresiones artísticas, ¿no? Bueno, evidentemente pues no sabemos en qué medida este objetivo se logra, pero el caso es que vamos descubriendo justamente otras formas de participación política distintas a las tradicionales, distintas a el votar, distintas a el formar parte de un partido político, distintas a los mítines, etcétera, ¿no? Ahora podemos encontrar, reitero, estas formas de participación más bien de tipo artístico, o incluso hay algunas formas de participación política de tipo más ligadas al deporte, ¿no?
No sé si ustedes recuerden, por ejemplo, estos casos de la nulidad de la elección de un municipio el municipio de Morelia, porque Juan Manuel Márquez ostentaba un calzoncillo con el logo del PRI, ¿no? Es una experiencia que data del año 2012, si no me equivoco. Tenemos también el caso en 2015, cuando varios futbolistas y el propio el director técnico de la selección mexicana de fútbol emitieron mensajes en favor de una opción política en específico en el contexto de la veda electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que algunos actores políticos o mejor dicho, actores sociales que no son propiamente de naturaleza política electoral, eventualmente pueden tener algún tipo de injerencia en las contiendas electorales y por lo tanto, pues actuar de estas personas, de estos actores, pues termina por considerarse una participación política con injerencia en la realidad. En este caso, la injerencia puede traducirse justamente en inducir el voto en favor de determinada opción política. Bueno, tenemos también que podemos participar en esta dinámica o en este rubro que estamos comentando mediante grupos o movimientos para resolver problemas locales. Por ejemplo, una forma de participación política que parte, digamos, de la organización social se refiere a las asociaciones vecinales, ¿no? Estas asociaciones que se ponen de acuerdo justamente para participar en la vida pública buscando beneficios comunes para su entorno inmediato, ¿no? Vemos cómo estos consejos ciudadanos, estos consejos de barrio, de colonia, pues eventualmente pueden canalizar demandas a las autoridades correspondientes para obtener un beneficio comunitario, como puede ser el desasolve de las coladeras, la reparación del alumbrado público, etcétera. Y de hecho, estas formas de participación también se han sofisticado a través de mecanismos concretos de participación ciudadana, como es el caso del presupuesto participativo. En este caso, podemos advertir cómo mediante una forma de participación que se ha institucionalizado y que en el caso mexicano guarda una relación directa con la dinámica electoral, la ciudadanía puede participar para tomar decisiones que les beneficien, no en término macro, sino en el entorno inmediato. Es decir, que mediante la figura del presupuesto participativo, la ciudadanía participa en ejercicios de deliberación, no, reitero, respecto a la política económica del país, no respecto a el presupuesto de egresos e ingresos de la federación, sino respecto a propuestas muy concretas que les van a beneficiar en su entorno físico inmediato. Es decir, que la ciudadanía se manifiesta en la identificación o se manifiesta para identificar problemáticas concretas y respuestas de solución inmediatas. Por ejemplo, se discuten, como lo comentaba hace rato, propuestas para remozar un parque, para rehabilitar un espacio cultural, como puede ser una biblioteca local, para rehabilitar un espacio deportivo, para cambiar la guarnición y las banquetas de nuestra comunidad, para cambiar las lámparas del alumbrado público por paneles solares, qué sé yo, ¿no? Bueno, estas propuestas se discuten y finalmente se definen mediante el voto popular. Y aquí podemos hablar de un mecanismo de participación ciudadana que pasa por distintas etapas, como ya lo comenté, la deliberación pública, la definición de propuestas concretas y la definición de respuestas a esas problemáticas concretas, es decir, de la aplicación de estas propuestas, mediante la aplicación de un presupuesto en específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, un presupuesto en algún momento se va a llegar hasta el límite del 4% del presupuesto público, va a estar destinado justamente a proyectos de presupuesto participativo. Entonces, ahí estamos viendo mecanismos de participación ciudadana directa que se traducen en beneficios palpables en la realidad física inmediata, en nuestro entorno más cercano. Bueno, tenemos también
Otras formas de participar que se refieren a la afiliación a partidos u organizaciones, lo que se refiere a partidos ya lo discutimos ampliamente, lo que se refiere a las organizaciones de alguna manera también, ya quedamos que, bueno, pues podemos finalmente terminar por integrarnos a una organización de una sociedad civil que persigue fines específicos, fines de protección del medio ambiente, fines de rescate de animales abandonados, sobre todo de perros, fines que tienen que ver con altruismo, actividades altruistas relacionadas con apoyar a sectores vulnerables, como pueden ser niñas, niños y adolescentes en situación de calle o personas en general en situación de calle, de niñas y niños enfermos de cáncer, niñas y niños que fueron víctimas de violencia doméstica, niñas y niños que sufrieron algún accidente y presentan alguna discapacidad o que sufrieron quemaduras, etcétera, ¿no? Bueno, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que persiguen fines muy, muy diversos, ¿no? Bueno, pues también en la medida en que nos involucramos con estas organizaciones de la sociedad civil, pues por supuesto que también estamos contribuyendo a generar modificaciones a la realidad. Estamos generando cambios que se pueden palpar de muy distintas formas. Por ejemplo, estas sociedades que buscan restablecer este tejido social a través de actividades de apoyo comunitario. No sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, de este activista que desafortunadamente desapareció hace algunos meses del Mijis, ¿no? Pedro Carrizales, quien de hecho también ocupó un cargo de elección popular. Se dedicaba a llevar a cabo con grupos de expandilleros, trabajo comunitario que consistía en arreglar escuelas, arreglar parques, limpiar calles, limpiar espacios públicos, etcétera. Bueno, pues vemos justamente en este caso una forma de participar mediante organizaciones de la sociedad civil que genera cambios importantes y que contribuye a algunos de estos cambios se pueden manifestar mediante justamente este restablecimiento del tejido social. Hay quienes consideran que en parte esta problemática de inseguridad, de violencia, de narcotráfico, de organización del crimen, responde justamente a ese resquebrajamiento del tejido social, ¿no? Bueno, pues hay muchos esfuerzos que buscan restablecer este tejido social. Ahí encuentra su importancia esta necesidad de generar comunidad, de generar vínculos entre las personas, partiendo desde el entorno inmediato hasta hasta lo macro, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que justamente estas formas de participar eventualmente pueden tener un cambio en la realidad física, en la realidad social, en la realidad política, ¿no? Y bueno, pues también tenemos por último que otra forma de participar consiste en contribuir económicamente al apoyo de causas políticas o de causas sociales, es decir, estos donativos que se hacen para estas asociaciones justamente de la sociedad civil o para el sostenimiento de asociaciones políticas nacionales o incluso para los partidos políticos. A lo mejor no estamos dispuestos a participar, a involucrarnos de lleno en las dinámicas que se gestan en estas organizaciones políticas o sociales, pero sí deseamos participar y una forma de participar implica justamente el financiar estas expresiones. Entonces, bueno, pues finalmente cuando damos algún donativo, de alguna manera estamos igualmente tomando parte, siendo partícipes de algún posible cambio en la realidad física. Bueno, ahora en esta lámina tenemos algunas nociones que a mí se me ocurrieron a partir de reflexionar qué tan importante resulta la participación en términos normativos y qué tanta importancia se le da a la participación en nuestro texto constitucional. Es un ejercicio en realidad pues casi que responde a una inquietud personal y que a lo mejor no tiene mucho significado, pero lo que quise yo hacer es más bien como identificar cuántas
¿cuántas veces se menciona la palabra participar o participación en nuestra Constitución justamente para saber qué importancia reviste esta expresión y también, pues, a qué se refiere esta expresión de participar en nuestro texto constitucional cuando se le menciona en la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la palabra participar aparece 18 veces en el texto constitucional. Les digo, es un ejercicio muy sencillo que hice, que fue simplemente buscar por palabra en el texto, en un documento de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, pues el resultado fue justamente este de 18 veces. Ahora, es importante señalar que la palabra participación se incluye 54 veces, pero en algunas ocasiones se utiliza un sentido distinto a la expresión participación, y no solamente se refiere al involucramiento ciudadano en cuestiones políticas, ¿no? Porque ya quedamos que en términos lingüísticos, participar se refiere, por ejemplo, a cuestiones económicas, ¿no? A las participaciones financieras o también a involucrar a ciertas entidades en dinámicas comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, no en todos los casos la expresión participación se relaciona con la participación política en estricto sentido. Y esto se refiere justamente al último apunte. Bueno, tenemos que la participación que se señala en la Constitución se puede materializar de distintas formas. Por ejemplo, a partir del derecho a la no discriminación que está plasmada en el artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional para muchos autores, muchos especialistas en materia de derechos humanos, se le considera como una suerte de metaderecho, porque no se refiere solamente a un símil del derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación como un símil del derecho a la igualdad, sino que se refiere también a un derecho que permite el acceso a la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, esta apertura a la igualdad de oportunidades eventualmente puede traducirse o puede significar, puede representar el ejercicio de otros derechos distintos a el de la igualdad. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, al empleo, etcétera, ¿no? Porque justamente en la medida en que se excluye esta visión digamos, discriminatoria, esta visión segregacional de acceso a otros derechos, pues en esa medida, por supuesto, se permite el desarrollo humano de una mayor cantidad de las personas. Para ilustrar con un ejemplo concreto lo que estoy diciendo, pensemos que en el caso de los sistemas o los mecanismos de reclutamiento de acceso a el empleo formal, bueno, si excluimos estos criterios que se refieren, por ejemplo, a solicitar una prueba de gravidez para el caso de las mujeres, si excluimos estos criterios que se refieren a la no portación o la no presentación de tatuajes, pues por supuesto que en la medida en que se soslayen ese tipo de criterios, pues las oportunidades de un mayor número de personas para acceder a los empleos formales, pues se incrementan considerablemente, ¿no? Igualmente, en la medida en que se soslayen los criterios de selección y de permanencia para los espacios de educación, y que se atienda solamente a criterios de conocimiento y de capacidades intelectuales, bueno, pues las posibilidades de que un mayor número de personas formen parte de estos espacios que permiten el ejercicio del derecho a la educación, pues se va a incrementar igualmente de manera exponencial, ¿no? Entonces, bueno, el derecho a la no discriminación, reitero, puede que se pueda entender como un metaderecho que permite el ejercicio de otros derechos. Y esto también se relaciona, por supuesto, con el criterio o el principio de interdependencia de la teoría de los derechos humanos contemporánea. Bueno, también tenemos que la participación eventualmente se puede advertir mediante esquemas comunitarios, en específico por el caso de pueblos, comunidades y personas indígenas, ¿no? Esto lo podemos advertir en específico en todo el contenido
del artículo 2 de nuestra Constitución, donde se reconoce que nuestra nación es pluriétnica, etcétera, y se reconocen formas de participación en específico de estos pueblos, comunidades y personas indígenas. Tenemos también que en la Constitución se reconoce, por supuesto, el ejercicio de la libertad de expresión, en específico en los artículos 6 y 7, que a su vez pues permiten materializar igualmente la participación ciudadana de las personas. De hecho, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hay muchos ejemplos de cómo se tutela no solamente los derechos políticos y electorales en estricto sentido, sino también los derechos humanos que eventualmente potencian los derechos político-electorales, como es el caso del derecho a la libertad de expresión. Se parte de la premisa de que el derecho a la libertad de expresión permite no solamente hacerse de un mayor cúmulo de información para ejercer los derechos políticos, sino que también permite la manifestación de las ideas y que esto permite a su vez construir comunidad política, ¿no? En aquellos regímenes en donde está vedado, está limitado el ejercicio de la libertad de expresión, pues evidentemente estamos hablando de un contexto ajeno a la democracia, ¿no? En los regímenes autoritarios, en donde no se permite la protesta, en donde no se permite la disidencia, en donde no se permite la pluralidad, pues evidentemente las posibilidades de un desarrollo democrático igualmente se cancelan, ¿no? Entonces, en un contexto plenamente democrático, estamos hablando de que se debe permitir la libertad de expresión y por ello es que muchos fallos que están enfocados en resolver dilemas respecto a los límites de la libertad de expresión, en la mayoría de las ocasiones se terminan por digamos, decantarse respecto a la menor limitación posible sobre la libertad de expresión. Y les digo, tenemos infinidad de casos que dan cuenta de esto que estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, lo que se refiere a la libertad de expresión en medios digitales, pues incluso por ahí está la jurisprudencia 16, 17, 18 del 2015, que se refieren, entre otras cuestiones, a considerar todas las manifestaciones que se dan en redes sociales a partir de la presunción de espontaneidad, ¿no? Esto, pues justamente con el objetivo de reconocer que la libertad de expresión que se da en medios digitales puede ser mucho más amplia en comparación de la que se manifiesta en otros medios tradicionales como la prensa escrita, la radio y la televisión, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, tenemos que también podemos advertir la participación política o manifestaciones de la participación política a partir de lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución, que se refiere a los derechos ciudadanos, ¿no? El artículo 35 de la Constitución, sabemos, pues se reconocen ahí los deberes, bueno, los derechos y las obligaciones del electorado. Y en tal sentido, bueno, pues sabemos que que podemos ejercer estas prerrogativas mediante la concurrencia a las elecciones, pero también mediante la convocatoria a distintos mecanismos de participación ciudadana. Y justamente en esta parte me voy a tener un momento para enfatizar la importancia que revisten estos mecanismos de participación ciudadana en los contextos electorales. Porque, bueno, si ya quedamos desde el inicio que la principal forma de participar en la vida pública en los contextos electorales consiste en la concurrencia a las urnas, en el ejercicio del derecho al voto, bueno, pues hay también otras formas de participación ciudadana que permiten interferir en la toma de decisiones públicas sin que necesariamente pasemos por la convocatoria de las urnas, aunque hay algunos mecanismos que también guardan mucha relación con los ejercicios comiciales, como es el caso, por ejemplo, de la consulta, el plebiscito o el referéndum. En este caso estamos hablando de mecanismos en donde se pone o que permiten poner a consideración de la ciudadanía ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos para que la ciudadanía se manifieste respecto a la respuesta que se tendría que dar a ese cuestionamiento, a esa pregunta que refleja una problemática en específico o una determinación que se debe de tomar, ¿no? Entonces, mediante la consulta,
las y los ciudadanos tenemos la posibilidad de decantarnos por una respuesta, reitero, a una problemática jurídica o política en concreto, o bien a una solución en específico que se debe de tomar, ¿no? En el caso mexicano, a partir de la reforma del año 2014 en materia constitucional, en términos político-electorales, se gestó, se derivó de esta reforma constitucional un producto legislativo que se refiere a a la ley de consulta popular. Esta ley de consulta popular, pues en realidad estuvo un tanto dejada de lado, no se utilizó sino hasta hace apenas algunos meses, el año pasado, cuando se llevó a cabo la primera consulta regulada por esta ley de consulta popular. El ejercicio, como todos lo sabemos, a lo mejor no resultó tan exitoso por la poca participación que tuvo y también por la pregunta en cuestión, por la toma o por la decisión que se buscaba tomar de manera comunitaria, que consistía en pues someter a juicio a los expresidentes, ¿no? En opinión de muchos expertos, pues este ejercicio de participación ciudadana estaba un tanto carente de sustancia, porque la ley no se consulta, simplemente se aplica, ¿no? Entonces, si hay elementos suficientes como para pensar en juzgar a exfuncionarios públicos, pues esto no se tiene que poner a consideración, sino simplemente se tiene que aplicar la ley. Pero bueno, como quiera que sea, el ejercicio se llevó a cabo, los resultados pues ya lo sabemos todos. Yo lo que celebraría es pues justamente la realización del ejercicio a pesar de las características que lo definen, porque pues ya tuvimos por primera ocasión un ejercicio llevado a cabo con lo que establece o a partir de lo que establece la legislación correspondiente, porque también se había tergiversado un poco el ejercicio de la consulta, ustedes lo recordarán, a partir de ciertas iniciativas que llevó a cabo el presidente de la República, incluso durante su etapa de presidente electo, antes de tomar posesión del cargo. Ustedes recordarán que esta decisión de no continuar con el desarrollo del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco y en su lugar llevar a cabo el aeropuerto, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente de la República lo justifica o justifica esta decisión a partir de un ejercicio de consulta que se realizó, pues en realidad de manera unilateral por el partido Morena. No fue una consulta que llevó a cabo una autoridad electoral, como el caso del INE, sino fue un ejercicio de consulta que se llevó a cabo por la militancia de Morena, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de suyo ya plantea un dilema interesante, un dilema importante, significativo respecto a la parcialidad y respecto a la profesionalización en términos técnicos y demás del ejercicio en cuestión. Bueno, otro ejercicio o otro mecanismo de participación ciudadana se refiere al referéndum. En el caso de México no tenemos como tal esta figura del referéndum, en muchos países de América Latina sí la tienen, y la figura del referéndum aplica sobre todo para hacer partícipe a la ciudadanía cuando se busca llevar a cabo una reforma constitucional o implementar, bueno, hacer que entre en vigor, que se apruebe una ley general, ¿no? Esto resulta interesante porque se hace partícipe justamente a la mayoría de la ciudadanía sobre las modificaciones que se plasman al texto constitucional, que pues es la base de la organización política y social. Entonces, pues es un mecanismo que resulta interesante porque, reitero, ya la modificación de la legislación, o en este caso de la Constitución en específico, no es una responsabilidad que se delegue únicamente a los representantes populares, sino que se hace partícipe de este proceso de modificación del pacto constitucional a las personas que ostentan la categoría de ciudadanas o ciudadanos. Bueno, también tenemos el tema de la iniciativa popular, que de alguna forma ya lo expliqué, consiste en un mecanismo que permite que las y los ciudadanos presenten iniciativas de ley o de reformas de ley al órgano legislativo. Finalmente es el órgano legislativo quien toma la decisión respecto a estas reformas, en el entendido de que el órgano legislativo está integrado por la voluntad popular, ¿no? Pero reitero
que pues resulta sumamente valioso que se abra esta posibilidad de que las y los ciudadanos presenten también iniciativas de reformas a la ley. De alguna manera, pues se hace partícipe a la ciudadanía de los procesos deliberativos y de toma de decisión parlamentaria a través de esta figura. Tenemos también la figura del Parlamento abierto, que en realidad esta figura, igual que la iniciativa popular, o iniciativa ciudadana, se aparta un poco, digamos, de la dinámica comicial que distingue al referéndum o a la consulta popular, porque ya que vemos que el referéndum y la consulta popular se define mediante la concurrencia de la ciudadanía a las urnas, ¿no? En el caso de la iniciativa popular y del Parlamento abierto, estamos hablando de formas de participación ciudadana que no se definen mediante la concurrencia a las urnas, sino mediante distintas formas de toma de decisión. En el caso de la iniciativa popular, pues mediante el diseño de propuestas legislativas. En el caso del Parlamento abierto, de alguna manera también tiene que ver con el diseño de propuestas legislativas, de modificaciones a la ley, de reformas constitucionales, etcétera, pero a partir del involucramiento de la ciudadanía en la discusión parlamentaria. En la actualidad estamos llevando a cabo, o bueno, el órgano legislativo federal en México está llevando a cabo un ejercicio de parlamento abierto de cara a una reforma electoral, como lo había yo comentado hace rato. Y este parlamento abierto pues permite la participación de distintos sectores de la ciudadanía interesados en la modificación al marco regulatorio de la materia político-electoral. Entonces, en este caso estamos hablando de una figura que permite el involucramiento de la ciudadanía, no en la toma de decisión final, que es la votación y el diseño último de una ley o de un conjunto de reformas sobre una ley o sobre la Constitución incluso, sino de un ejercicio de discusión, de un ejercicio deliberativo que puede influir justamente en la toma de decisión final. Y bueno, la figura del presupuesto participativo, también ya lo expliqué, se refiere a un ejercicio que permite la deliberación pública sobre problemáticas concretas, sobre propuestas de atención para esas problemáticas concretas y que también incorpora esta dinámica comicial porque la toma de decisiones se define mediante la concurrencia a las urnas. Es decir, que se discuten cuáles son las propuestas, se define cuáles son las prioritarias, esas propuestas se someten a votación de la comunidad y se definen justamente por el voto mayoritario de las personas que participan en el ejercicio. Entonces es un ejercicio o un mecanismo sumamente interesante porque permite justamente la combinación de los ejercicios deliberativos con los ejercicios comiciales o lectivos. Y por último tenemos la figura de las candidaturas independientes, que igual no me detengo demasiado en ello, porque ya expliqué que se refiere a una figura que permite la participación política de las y los ciudadanos sin pasar por el apoyo de los partidos políticos. Bueno, por último, ya para ir cerrando la exposición y entrar a la etapa de intercambio, de discusión, quisiera que abordáramos esta cuestión relacionada justamente con la crisis de los partidos políticos. Les decía que, bueno, pues realmente no sabemos si los partidos políticos están en crisis como tal, pero lo que sí pareciera es que enfrentan una crisis de credibilidad, una crisis de aceptación por parte de la ciudadanía. Y para ello, pues no solamente echamos base de las opiniones individuales, de las percepciones que podemos conocer a partir del diálogo que establecemos con nuestros pares en las sobremesas, en las mesas de café, sino a partir de datos duros, ¿no? De estudios de medición, como es el caso justo de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. Esta encuesta llevada a cabo por el INEGI en colaboración con el Instituto Nacional Electoral. Vean que de acuerdo a esta encuesta, las instituciones que gozan de mayor reconocimiento, de mayor confianza por parte de la ciudadanía, la población mexicana, se refiere a las universidades públicas, son las que tienen los más altos rangos de mayor confianza por parte de la ciudadanía. Le siguen las figuras religiosas, los sacerdotes, pastores o ministros religiosos. Este dato llama la atención porque en distintos estudios de opinión, desde hace tiempo, como la Encuesta Nacional de Cultura Política que llevaba a cabo la Secretaría de Gobernación o el Informe País que llevó a cabo el Colegio de México en colaboración con el INE, podemos advertir que
se mantiene constante esta credibilidad respecto a las figuras confesionales, los sacerdotes, las iglesias, la religión en general, ¿no? La gente tiene mayor confianza en estas figuras religiosas, quizás pues por el propio carácter espiritual que revisten, ¿no? Es una constante que se puede observar, reitero, en varios estudios de opinión. Bueno, vemos que ya en el caso de los medios de comunicación las opiniones se dividen, hay quienes le tienen mucha o algo de confianza a los medios de comunicación y un porcentaje similar de personas que le tienen nula o poca confianza a los medios de comunicación. Pero bueno, lo que nos interesa destacar es justamente esta parte de la lámina, la parte inferior derecha de la lámina, la confianza que se tiene en los partidos políticos. Bueno, vemos que la mayoría de la población de los distintos rangos de edad no le tiene mucha confianza a los partidos políticos, ¿no? Le tienen poco confianza o nada de confianza a los partidos políticos, ¿no? Vean cómo es muy poco el porcentaje de población que le tiene mucha confianza a los partidos políticos. Por ejemplo, la gente de 60 años y más es el sector de población que le tiene mayor confianza a los partidos políticos, pero con todo y eso el porcentaje asciende apenas a el 5%, 5,1%. Entonces, bueno, vemos que no, sin afirmar que los partidos políticos están en crisis, lo que sí podemos advertir es que presentan una crisis de credibilidad, una crisis de confianza. Pero esta crisis de confianza no se observa solamente en el caso mexicano, sino en distintas latitudes. Y bueno, para dar cuenta de esto, tenemos esta medición del barómetro más importante para América Latina, perdón, que es el Latinobarómetro, en donde podemos advertir esta medición que se ha hecho a lo largo del tiempo en los distintos informes emitidos por Latinobarómetro respecto a la confianza que le tienen a los partidos políticos en los distintos países de la región latinoamericana, ¿no? Entonces vean cómo la tendencia ha sido un tanto ambivalente, pero siempre se ha mantenido por debajo del 40% de confianza a los partidos políticos prácticamente desde mitad de la década de los 90 hasta la actualidad. Los puntos más altos de confianza en los partidos políticos a nivel regional los podemos advertir en el año de 1997, cuando alcanzó el 30% de confianza en términos globales, de forma regional, esta medición respecto a los partidos políticos. Y vemos que en los últimos años se ha mantenido en alrededor del 13% de confianza a los partidos políticos. En el año 2017, 2018 y 2020, que son los últimos informes emitidos por el Latinobarómetro, vemos que el nivel de confianza se ha mantenido constante en 13 puntos porcentuales. Y bueno, en el lado derecho vemos, pues digamos que la desagregación de información por países. Vemos que el país que parece que tiene más confianza en los partidos políticos es Uruguay, con 33% de confianza, y México, digamos que se ubica justamente en la media regional, porque tenemos que en México se observa un 13% de confianza en los partidos políticos. En países donde se tiene menor grado de confianza en los partidos son Chile, Perú, con 7%, y seguidos de Ecuador, Guatemala, Paraguay y Honduras con 9%, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando la discusión, como les decía, y entrar en el intercambio de opiniones sobre esto que estamos comentando, la participación, la representación política y sobre todo esta parte final de qué tanto podemos considerar que los partidos políticos se encuentran en crisis, quisiera compartir con ustedes estas nuevas preguntas detonantes para llevar a cabo el ejercicio deliberativo, ¿no? Si realmente los partidos políticos se encuentran en crisis, partiendo de estos datos duros sobre confianza que la población le tiene a los partidos políticos, realmente pudiéramos considerar que estos se encuentran en crisis. Y una segunda pregunta consiste en plantearnos si acaso en efecto los partidos políticos se encuentran en crisis, entonces, ¿qué otras opciones políticas, qué otras alternativas tenemos para seguir haciendo que la democracia funcione? Porque algo que resulta innegable es que los partidos políticos son indispensables para el desarrollo de la democracia, ¿no? Entonces, si los partidos se encuentran en crisis, ¿qué otras alternativas pudiéramos tener para no reemplazarlos, pero pues simplemente canalizar
o para que la democracia siga funcionando a pesar de esta crisis de credibilidad o de confianza sobre los partidos políticos. Y la última pregunta se refiere a los retos que afrontan los partidos políticos a futuro. Si llegamos a la conclusión, por lo menos en esta aula, de que en efecto los partidos políticos se encuentran en crisis, eh, ¿qué tendrían que hacer los partidos políticos en consecuencia? ¿Cómo podrían superar esa crisis para seguir funcionando, para seguir cumpliendo con estas funciones que comentábamos desde el día viernes, ¿no? Estas funciones para con el régimen y para con la sociedad. Entonces, justamente, ¿cuáles serían las medidas que tendrían que adoptar en términos generales, en términos abstractos, los partidos políticos para solventar esta crisis y volver a ganarse la confianza de la ciudadanía? No sé si en algún momento realmente los partidos políticos puedan tener una confianza similar a la que se tiene respecto a las universidades o las figuras confesionales, pero me parece que resulta crucial que sí la gente comience a creer en los partidos políticos, porque en la medida en que la gente no crea en los partidos políticos, que son quizás las figuras por antonomasia de los sistemas políticos, pues a lo mejor esta percepción puede mermar la calidad de la democracia en nuestro país, ¿no? Les digo, en muchas ocasiones la gente prefiere dejar de lado los partidos políticos y no involucrarse en las cuestiones políticas, ¿no? Bueno, pues hay muchas expresiones coloquiales que dan cuenta de esto que estoy comentando, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que todos los partidos políticos son iguales, que no necesitamos más partidos políticos, que únicamente deberíamos de tener 2 o 3 partidos políticos? Bueno, pues esto da cuenta justamente de esto que estoy comentando, de cómo la gente, digamos que sintetiza demasiado, no problematiza realmente lo que pasa con los partidos políticos y asume posturas pues un tanto recalcitrantes, ¿no? Bueno, pues estas son las 3 preguntas que pongo a su consideración para que pues podamos tener un intercambio en estos minutos que nos quedan, estos 15 minutos que nos quedan. Entonces, bueno, pues les cedo el uso de la voz para que podamos concluir la sesión con esta retroalimentación. Adelante, César. Sí, maestro, gracias. Pues al menos yo formularía que un reto que afrontan los partidos a futuro es su no extinción, porque en estos años el PRD estatalmente ha desaparecido en muchos lugares y también ha habido pocas participaciones. No sé, por ejemplo, creo que el PAN el año pasado no obtuvo más del 2% para un asiento vacante en el Senado. Entonces, en el 2004 sería básicamente decir que si no se alían o no encuentran nuevas fórmulas, algunos partidos podrían inclusive hasta desaparecer del registro nacional. Entonces, yo considero eso como un gran reto, encontrar formas para evitar su extinción. Al menos yo lo veo desde el punto de perspectiva del PRD, porque básicamente Morena, PT, les están quitando los pocos adeptos que le quedaban. Gracias, César. Bueno, pues sí, este reto de evitar la extinción a determinados partidos, pues es importante, pero también me parece que ello eventualmente se puede explicar a partir justamente de la confianza que determinadas fuerzas políticas le representa a las y los ciudadanos. O sea, si un partido político ya no es lo suficientemente votado, a lo mejor es porque ya no es representativo de la sociedad, ¿no? Pero tiene toda la razón César, ¿no? También esta idea de que los partidos políticos se vayan reduciendo cada vez más, pues a lo mejor no resulta tan conveniente en términos de pluralidad partidista, ¿no? Pero bueno, pues es una discusión que justamente está en discusión. Muchas gracias. Una cuestión que está justamente sobre la mesa. Gracias, César. Seguimos con Carlos Oropesa. Nada más, bueno, pues les rogaría brevedad en los comentarios porque, bueno, pues ahora sí me fui como hilo de media y me consumí la mayor parte del tiempo. Entonces, adelante, Carlos, por favor. Gracias, maestro Rafael. Pues en relación a estas preguntas detonantes, me parece que sí existen alternativas a los partidos políticos, no necesariamente para sustituirlos, sino para complementarlos y tener un número mayor de organizaciones
que permitan una expresión amplia de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. El hecho de que la reforma constitucional del 2014 haya perfilado las candidaturas independientes ya de alguna forma para materializarlas es un avance importante. Sin embargo, los parámetros para obtener esas candidaturas están muy altos, siguen siendo altos y los han vuelto un poco inoperantes y además, desde mi punto de vista, violentando el principio de equidad en la contienda, porque no es lo mismo ser candidato de un partido político con registro a ser un candidato independiente. No hay ni las mismas fuentes de financiamiento en términos de proporcionalidad, ni el acceso a los medios de comunicación. Y también otro parámetro que para mí es fundamental de lo que existe en este momento es el apoyo ciudadano. Y hacíamos un análisis interesante en algunas entidades, por ejemplo, para el caso del estado de Yucatán, si tú aspiras a ser candidato a la alcaldía de Mérida, porque es por porcentaje, pues necesitas más de 30,000 firmas de apoyo ciudadano. Y si lo comparas con la militancia acreditada que tiene el partido político mayoritario en este momento, su padrón en esa entidad es apenas arribita de 6,000. Entonces resulta ser que el independiente le pides 30,000 y al que va por el partido mayoritario tiene registrado 6,000 y ese puede registrar candidato a gobernador, alcalde, senadores, diputados federales, diputados locales. Y al independiente que tiene 30,000 o le exigen 30,000 en esa localidad en particular, pues rebasa el padrón del partido mayoritario, maestro Rafael. Ahí hay una contradicción y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. ¿Que hay retos? Sí, hay muchos retos. Seguramente lo platicaremos en otros módulos de este interesante diplomado y que ya está por concluir, pero me quedo con esa parte de el principio de equidad en la contienda. No se cumple, no lo hemos podido materializar y seguramente en la reforma electoral que se está debatiendo en este momento o se está evaluando, creo que hay que avanzar en ese sentido para que los partidos también tengan pues competencia de a de veras, no que sea un cártel de partidos. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, don Carlos Oropesa. Bueno, en atención al tiempo y que tenemos todavía 2 intervenciones, me ahorro la réplica y le cedo el uso de la voz a don Ezequiel Hernández. Muchas gracias. Así muy rápidamente. Yo sí creo que hay una crisis que es más que evidente, sobre todo teniendo a la mano los datos duros que nos presenta con relación a la confianza de la ciudadanía, concatenado con la baja participación en las elecciones recientes y con un dato que ya habíamos revisado recientemente también sobre la disminución en la votación, tanto directa como proporcional que han recibido al menos los partidos tradicionales. Digo, el caso de Morena hay que analizarlo aparte porque sabemos que es un partido al que muchos, y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Muchas figuras se le han sumado, pues porque es ahorita el partido ganador, ¿no? Lo cual no necesariamente se refiere a la simpatía que tenga como partido. Pero lo que es un hecho es esto, ¿no? Que la disminución de la participación en las elecciones es muy clara, la disminución de la confianza se ve reflejada en la disminución de la votación. Ya decía un compañero el tema de PRD, que salvo que esté yo equivocado, creo que ya hubo 16 estados donde ya no alcanzó el 3%. 16 estados en las elecciones recientes, donde no alcanzó el 3%. Creo que la solución tendría que ser precisamente, no en cuanto a la sustitución, porque difícilmente, aunque existen las candidaturas independientes, difícilmente podemos prescindir de 2 partidos. Sí creo que más bien debería de haber una manera de flexibilizar la forma de creación de instituciones. El argumento en contra siempre tiene que ver con el tema del financiamiento. Bueno, habría que buscar una fórmula que permita que esto sea lo más justa, lo más correcta y posible, pero al contrario, no impedir. Las reglas están diseñadas de forma que se le impida tanto a los candidatos independientes como a las mismas organizaciones que pretenden constituirse en partidos, se les impide de muchas maneras. A un candidato independiente le piden el 2%, a un nuevo partido le piden el 0.26%.
en cada asamblea, ¿no? Entonces, definitivamente las reglas están hechas de forma que impiden. Si yo requiero, para una asamblea constitutiva de un partido político, ocupo 1,000 votos, el candidato independiente ocupa 8,000, ¿no? 8,000 firmas, perdón, ¿no? Entonces, vaya, creo que por el contrario hay que flexibilizar, permitir que haya una mayor diversidad de opciones. Bueno, repito, cuidando mucho la parte de fiscalización, de financiamiento, que al final del día es la parte que más le duele a la ciudadanía, pero también tiene que ver mucho con la falta de congruencia, con la falta de propuestas ideológicas, donde la gente ya no se siente simplemente representada por las opciones presentes, ¿no? Entonces, digo, no quiero extenderme demasiado en el comentario, pero va en este sentido. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Ezequiel. Y bueno, por último teníamos a Arnulfo López. Perdón, maestro, coincido totalmente con los compañeros. Si gusta utilizar este tiempo para cerrar y para terminar sus conclusiones, adelante. Mis comentarios iban directamente y coincido totalmente en muchos de los casos. De que hay crisis, baja participación, no podemos prescindir de los partidos políticos, es un método de democracia totalmente sustancial. ¿Qué es lo que hay que hacer? O pedirle a los partidos, en primer lugar, que cumplan sus lineamientos, porque justo de ahí pueden hacer mucho sus crisis y demás. Pero bueno, coincido totalmente, maestro. Ok, muchas gracias. Bueno, rápidamente como cierre, a la luz de estos comentarios que escuchaba, me parece que quizás una forma de paliar esta, bueno, no sé si calificarlo como crisis, pero de esta situación que enfrentan los partidos políticos, sea robustecer los mecanismos de transparencia, ¿no? Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Me parece que esto es crucial porque ciertamente los partidos políticos que se ejercen, los recursos que se les dotan, pero en muchas ocasiones, en realidad, el dinero que circula en las campañas electorales no se fiscaliza, y también es uno de los talones de Aquiles del sistema de fiscalización, porque el efectivo es sumamente difícil rastrearlo y muchas veces es lo que termina por definir una elección por el financiamiento de las campañas, ¿no? Y bueno, pues también en ese sentido hago mención a la injerencia del crimen organizado, ¿no? Que eventualmente igual puede fiscalizar, puede financiar campañas y que pues no sabemos realmente el dinero de dónde vino. Y este es un riesgo mayúsculo porque pues implica el establecimiento tácito de un funcionario electo, un personaje que termina siendo funcionario electo con estos poderes fácticos, ¿no? Pero bueno, yo haría hincapié en el aspecto de la transparencia y la rendición de cuentas, porque incluso, como bien lo comentaba Arnulfo, en ocasiones los partidos ni siquiera se apegan a lo que establecen sus propios estatutos. Y bueno, vemos como síntoma de esto que estoy comentando, la infinidad de juicios para la protección de derechos de la ciudadanía que se interponen ante el Tribunal Electoral. Vemos que la mayoría de los juicios ciudadanos que se interponen ante el tribunal son de orden intrapartidista, justamente en contra de decisiones que toman las cúpulas partidistas, ¿no? Entonces, a lo mejor este robustecimiento en términos de transparencia, de rendición de cuentas para el interior, pero también para el exterior de los partidos políticos, pues podría contribuir a paliar algunas de estas problemáticas que enfrenta el sistema de partidos en México en particular. Pero también habría que pensar en términos macro, ¿no? En algunas de las problemáticas que se presentan en los sistemas de partidos alrededor del mundo. Ya Sartori desde los años 80, 90 advertía esta problemática de la partidocracia y de cómo votan las fracciones parlamentarias representadas en los órganos legislativos en bloque, justamente, y no dando pues pie a la reflexión y a la libertad parlamentaria de cada una de las personas que lo integran. Entonces, bueno, pues el tema de la partidocracia también me parece que es importante, hay que analizarla, sobre todo para entender algunas de las dinámicas que se generan en los sistemas de partidos y en los sistemas políticos, sobre todo en el seno del órgano parlamentario alrededor del mundo, ¿no? Solo por citar un ejemplo, y esto igual que lo hace Ezequiel, no por evidenciar a ninguna fuerza política, pero lo comento porque es algo muy actual. Vemos el caso de este bloque
que ya se ha anunciado por parte de los partidos de oposición, justamente PRI, PAN, PRD, para bloquear todas las propuestas de reforma constitucional que vengan de la presidencia de la República, ¿no? Bueno, pues ahí ya se ha anunciado pues se ha fijado una postura de infranqueabilidad, ¿no? Por lo menos así se ha leído por muchos sectores de especialistas. Entonces, pues a lo mejor no es lo más indicado ni siquiera como un ejercicio de contrapeso al poder mayoritario. Pero bueno, pues esto es un ejemplo justamente de estas manifestaciones de la partidocracia. O sea, no vamos a discutir en qué términos va a venir la reforma, sino simplemente nos vamos a negar a discutirla y aprobarla. Entonces, bueno, pues a lo mejor este tipo de dinámicas tendrían también que comenzar a cambiar y solamente, o bueno, me parece que una condición indispensable para que esto ocurra se refiere justamente a la detonación de estos mecanismos de escrutinio del poder, de estos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. En fin, bueno, pues ya nos pasamos 3 minutitos, les ofrezco una disculpa por ello, sobre todo por haber acaparado el uso del micrófono. Siempre estoy diciendo que lo más valioso es justamente la retroalimentación, ahora dejé un tiempo muy limitado para ello. Les ofrezco una disculpa por esto y bueno, pues les agradezco el favor de su atención, les deseo un excelente inicio de semana, me da mucho gusto saludarles a todas y a todos, seguramente volveremos a coincidir en otra actividad y bueno, pues hasta entonces me despido. Muchas gracias, buen día a todas y a todos. Gracias, buena semana a todos, a todas.